sobre el mal una aproximación actual, que por otra parte me parece que ha sido un acierto, porque el mal, como voy a decir, hay un arco muy grande, ¿no? En el Génesis, condenando Dios a la serpiente y diciendo que la Virgen aplastará su cabeza, y las apariciones de Fátima, donde en la tercera aparición la Virgen dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Este es el arco que voy a desarrollar. El mal es el maligno causante de todos los males morales y físicos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 9, 13, leemos cómo Jesús enseñó a sus oyentes la oración del Padre Nuestro. Consta de 7 peticiones. Las 3 primeras se refieren a que el nombre de Dios Padre sea santificado, venga a nosotros su reino y que su voluntad se realice aquí en la tierra como en el cielo. Las otras 4 se refieren a satisfacer las necesidades de las personas humanas: el pan material y espiritual de cada día, el perdón de las ofensas, no ser derribado por las tentaciones, y la 7ª, líbranos del mal. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, en su 4ª parte, titulada La oración cristiana, enseña lo siguiente. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, en griego diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. El mal, por tanto, no es una realidad, no es una cosa, sino una persona, un ser espiritual, inteligente, malévolo y maligno, que es causante de los males realizados contra Dios y contra los hombres. De su existencia se habla multitud de veces en la Biblia. Según el mariólogo francés René Laurentin, solamente en el Nuevo Testamento se cita 180 veces, 188 ocasiones, con los siguientes nombres: demonio, 72 veces, diablo, 33, Satán, cuyo significado es el señor de los muladares, príncipe de las moscas que todo lo infecta, 36 veces, Belcebú, 7 veces. Tanto Satán como Belcebú son considerados como jefes de otros demonios: dragón, 13 veces, bestia, 37 veces. San Cipriano, obispo de Cartago y martirizado el año 258, comentando la palabra serpiente, con la que se designa al demonio, principalmente en los libros del Génesis y del Apocalipsis, dice: al diablo se le llama serpiente, porque arrastrándose sigilosamente y engañando con una imagen de paz, se acerca por senderos sueltos, y es tal su astucia y tan cegadora su falacia, que quiere hacer pasar la noche por día, el veneno en vez de la medicina, de tal manera que, mintiendo con cosas parecidas, echa a perder la verdad con sutileza. Por eso se transfigura en ángel de luz, en su tratado de Unitate Ecclesiae. Y el gran Papa San Pablo VI, que tuvo que soportar uno de los calvarios más duros que han sufrido los sumos pontífices después del Vaticano II, recordemos todo aquello, quienes somos mayores. Pues el día 15 de noviembre de 1972, en la audiencia general de los miércoles, dijo del demonio: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Ojo,
se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. O bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. ¿Contra quiénes luchó el demonio? Contra Dios como creador y contra el hombre como criatura e imagen y semejanza de Dios. En el Apocalipsis 12:7 se narra: se entabló un gran combate en el cielo. Miguel es el arcángel gran defensor de Dios y su nombre significa ¿quién como Dios? Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni hubo para ellos un lugar en el cielo. Fue arrojado aquel dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, que seduce a todo el universo. Este texto expone la rebelión de los demonios contra Dios. Pues según algunas tradiciones judías, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza como hijo adoptivo suyo, mandó a los ángeles inclinarse ante el hombre, por ser imagen y semejanza suya y ser hijo suyo. Los demonios no aceptaron esta orden, porque consideraban al hombre inferior a ellos y se rebelaron contra Dios. En cambio, San Miguel y los ángeles fieles obedecieron y Satanás y sus seguidores fueron arrojados al infierno y no cesan de tentar al hombre para que se aparte de Dios. Biblia de Navarra, página 1795. También esa lucha odiosa del demonio contra Dios creador y envidiosa contra el hombre como criatura está narrada de un modo catequético por el autor sagrado del Génesis en el capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Dios sabe que si coméis de este árbol, dice la serpiente, vais a ser como él conocedores del bien y del mal, y eso a Dios no le interesa. Querer ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero dejemos para más adelante las consecuencias de esta rebelión. El demonio lucha contra el mismo Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. El teólogo dominico Ceslas Spik, analizando el pasaje evangélico de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, que sabemos que son, de que estas piedras se conviertan en pan. Tírate desde ahí, desde el pináculo del centro, y la gente te alabará. Y le lleva a un monte más alto y le dice: todo el mundo te daré, todo lo que ves, si postrándote en tierra me adoras. La contestación de Jesús fue: apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues bien, la suprema importancia del relato consiste en oponer a Jesús y al diablo, no solo como dos individualidades cualesquiera, sino como dos personajes que tienen una soberanía propia y un papel que jugar en la salvación del mundo. Satanás es considerado como desde ahora como el anticristo, así como Jesús, por su lado, acaba de apoderarse del reino del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, llegó a decir San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. La autoridad de Jesús sobre el diablo parece absoluta. Jesús, al ser de una inocencia perfecta, no ofrece ningún asidero en sí. Nada hay en su persona que pueda servir de base para vencerlo o acusarlo. Es Jesús quien no tiene pecado, ni complicidad alguna con el mal. Él mismo dijo en la noche, en la cena, en la última cena: el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí.
Además, el poder de Jesús es muy superior al de su adversario, expresado en el mandato definitivo: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por su fidelidad a la voluntad de Dios, Jesús, por su humildad y su paciencia, Jesús triunfa allí donde el primer hombre había sucumbido. Ciertamente, no se trata sino de un primer enfrentamiento, y sobre todo, en el Calvario, por la ignominia y las torturas, y no por la gloria y el éxito, es donde el Salvador destronará al adversario. Citado de la existencia del diablo, que pertenece a la revelación del Nuevo Testamento, en la revista Colmunio del año 1979, de este teólogo dominico Ceslas Spik. Pero el demonio atacó, ataca y no dejará de atacar a cada cristiano y a todos los cristianos hasta el final de los tiempos. San Pablo VI, en la audiencia citada del año 1972, también dijo: nosotros sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. Palabras apodícticas, con lo que después ha pasado siempre y ha pasado después y está pasando. Realmente lo que el demonio promueve, ha promovido y promoverá siempre, a través de esa tendencia al mal que el pecado original ha dejado en nosotros, es y será fomentar suave o drásticamente esas raíces malévolas o vicios capitales que todos tenemos, debido al pecado original: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Recordemos someramente algunos de los gravísimos males que esos 7 vicios han producido en la historia de la humanidad, y sobre todo dentro de la misma Iglesia durante los 20 siglos de su existencia. La figura del apóstol Judas, el traidor de Jesús, de quien este mismo calificó como diablo, se ha repetido durante su existencia de la Iglesia muy frecuentemente dentro de ella, con los heresiarcas y sus seguidores, con los cismáticos y los apóstatas, apelativos hoy silenciados, pero que no dejan de tener vigencia. Parece que tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre. Incluso hay alguien que lo que realiza es distorsionar las palabras claras por otras, ¿eh? Por ejemplo, con la cuestión del aborto, la interrupción del embarazo, por ejemplo. Desde el exterior de la Iglesia, el demonio actuó primeramente valiéndose de los mismos dirigentes del pueblo hebreo, por considerar a la Iglesia como una secta, o por judíos conversos al cristianismo, los judaizantes, que exigían a los conversos del paganismo que fuesen circuncidados y cumpliesen las leyes mosaicas, como se narra en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Posteriormente, durante casi 300 años, Satanás atacó a la Iglesia mediante las terribles persecuciones de los 10 sanguinarios emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, e incluso posteriormente por el emperador apóstata Juliano. En la Edad Media, mediante la invasión mahometana, desde el siglo VII hasta el siglo XV, el maligno produjo gran cantidad de mártires, y no menos fruto del diablo, uno de cuyos significados es el que divide, fue el cisma de las iglesias de Oriente, promovido por Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla. Y en los finales de esta época, Lucifer consiguió que se realizase el denominado cisma de Occidente, por el cual los reinos cristianos se dividieron
durante casi 40 años en su obediencia a dos papas simultáneos, el de Aviñón en Francia y el de Roma. También, para los ataques satánicos en la Edad Moderna y siglos posteriores, me parece muy acertada la afirmación pronunciada por San Juan Pablo II en más de una ocasión. Importantísima, esta frase. En la vida humana no existen casualidades, sino causalidades, porque la providencia divina, el cuidado amoroso que Dios tiene de todo lo creado y de un modo especial del hombre, respetando su libertad, todo lo tiene previsto. Y o lo quiere directamente o lo permite, y siempre, a la larga o a la corta, para el bien. Por eso, permítanme que lo explique con algo que he percibido preparando esta conferencia. Hay 4 fechas históricas que terminan en 17 y que, según mi parecer, son determinantes en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Me refiero a 1517, 1717, 1917. La cuarta me la reservo para después. Año 1517. El fraile agustino alemán Martín Lutero, azuzado por el maligno, rompe su unión con la Iglesia, defendiendo principalmente que la Sagrada Escritura es la única regla de fe, y rechazando, por tanto, la sagrada tradición oral y el magisterio de la Iglesia como fiel intérprete de toda la revelación. Él impone el libre examen para interpretar la palabra de Dios escrita. Cada lector será quien interprete su contenido. Por ello hubo y habrá tantas interpretaciones de la Biblia como cabezas. Y de las fuentes de la gracia, que son los sacramentos, únicamente admite el bautismo. Al rechazar el sacramento del orden, la Eucaristía no contiene, mediante las apariencias de pan y vino consagradas, la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo, y tampoco es el memorial, es decir, la actualización, no simple memoria, actualización de todo el misterio pascual de Jesucristo, muerte, resurrección, ascensión a los cielos y Pentecostés. Las normas de vida o mandamientos impuestos por Lutero son inmorales. Él decía, peca y peca fuerte, que únicamente la fe en Jesucristo te va a salvar. Toda esta doctrina es el recomienzo más fuerte del querer ser como Dios. No solo conocedores del bien y del mal, sino establecer dictatorialmente cuál es el bien y cuál es el mal en lo que se pretende mantener como religión cristiana. Y esto hoy día es muy actual, muy actual. Por eso, quienes debemos tener la verdad no podemos callarnos. El profeta Isaías, y a mí cada vez que leo esto me llega al corazón. El profeta Isaías, bastantes veces, y algún otro profeta también, aquellos falsos profetas del pueblo de Israel que engañaban al pueblo, les decía que eran perros mudos, porque se callaban ante la verdad que él, como verdadero profeta, decía, y ellos no querían que el pueblo escuchase. Año 1717. Fundación en Londres de la primera logia masónica y su posterior actividad incansable. Su idea principal es la teoría filosófica del deísmo. Ciertamente Dios existe y es el creador de todo y de todos, pero como arquitecto del mundo, se ha olvidado de lo que él ha creado, y es el hombre quien debe gobernar toda la creación. Esta es la tesis que se mantiene actualmente. Nos encontramos de nuevo con la tentación de la serpiente demonio a Eva en el paraíso terrenal, de querer ser como Dios,
no solo conocedores del bien y del mal, sino establecer cuál y cómo debe ser el bien y el mal. Esta rebelión del hombre contra su Creador fue la causa de la pérdida total de la grandeza que el Creador donó al hombre. El ser imagen y semejanza de Dios, e hijo suyo adoptivo, el ser inmortal, el ser impasible ante cualquier sufrimiento físico, estar inmune de toda tendencia al mal, moral o al pecado. Toda esta es la condenación que Dios realiza sobre el hombre y la mujer. Lo pierden todo. Ser conocedor del bien y del mal es solamente propio de Dios, el bien supremo y causa de todos los bienes. Cuando el hombre se arroga dictatorialmente ser poseedor del bien y del mal, como ha demostrado la historia y la negra actualidad, no solo desprecia a Dios, sino que desde el poder legislativo, constituyéndose en Dios falso, crea normas inmorales, engañando por todos los medios de comunicación de masas al pueblo inculto de que todo lo legal es moral. Voy a repetirlo. Ser conocedor del bien y del mal es solamente propio de Dios, el bien supremo y causa de todos los bienes. Cuando el hombre se arroga dictatorialmente ser poseedor del bien y del mal, como ha demostrado la historia y la negra actualidad, no solo desprecia a Dios, sino que desde el poder legislativo, constituyéndose en Dios falso, crea normas inmorales, engañando, esto es lo que está pasando hoy día, por todos los medios de comunicación de masas, al pueblo inculto. Hay mucha ignorancia. Y en materia religiosa, supina. Engañando al pueblo inculto de que todo lo legal es moral. Ahí están las leyes promulgadas en contra de la naturaleza del mismo hombre, que llegan a fomentar una ingeniería genética perversa, porque dicen que no se nace con sexo, sino que el sexo se rehace a voluntad del consumidor, y con el fin sórdido de reducir el número de habitantes del planeta a las conveniencias de los que gobiernan. Las leyes inmorales contra los derechos que el Creador ha dado a la persona humana con respecto a la vida propia y ajena, cuyos frutos amargos son el aborto y la eutanasia. Las leyes inmorales contra el derecho natural a formar una familia y vivir en familia, destruyéndola mediante el divorcio, verdadero matadero del amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Las leyes inmorales cambiantes del concepto del matrimonio familiar por el de parejas de hecho no solo heterosexuales sino homosexuales. Las leyes inmorales contra el derecho de libertad religiosa causantes de miles de martirios con o sin sangre, pero martirios. Las leyes inmorales contra el derecho de los padres a la educación que ellos deseen para sus hijos. Las leyes y modos permisivos inmorales contra el derecho innato a la propiedad privada de bienes muebles e inmuebles. El clamoroso fenómeno de la corrupción, escándalo universal, no solo en nuestra España. Las leyes inmorales basadas en los supuestos derechos a la información y a la expresión, que utilizadas por medios de comunicación y redes sociales tendenciosas destrozan el honor y la fama de personas e instituciones. Cuando el hombre rechaza a Dios, el hombre es más que un lobo devorador del hombre. Mata al propio hombre y todo esto ha sido y es propiciado principalmente por la ideología de sectas ocultas que profesan la dictadura del relativismo, principalmente a la masónica. La teoría según la cual cada uno es Dios para sí mismo y para los demás, determinando cuál es el bien y cuál el mal. Historiadores imparciales demuestran la actuación de tales sectas que promueven también desde el exterior revoluciones y caídas de gobiernos estatales. Casi desde comienzos
uno de los objetivos a batir por la masonería ha sido la Iglesia Católica. Papa Clemente XII, a los 21 años de nacer la masonería, ya la condenó por primera vez como un peligro para la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Qué poco se considera hoy día esto, la salvación de las almas. Hay otra vida, ¿eh? Y queramos o no, seremos juzgados, para el bien o para el mal. Para ir con Dios, porque hemos muerto con Él, en gracia santificante, o porque hemos muerto sin Él. Y por lo tanto, para toda la eternidad, desdichados, blasfemando, injuriándole, demoníacamente. Todos los papas siguientes a Clemente XII la condenaron igualmente a la masonería junto con las sociedades secretas afines a ella. El 20 de abril de 1884, León XIII, que tiene más de una carta encíclica escrita sobre la masonería, pero hay una que es fundamental, que es la Humanum Genus. El 20 de abril de 1884, León XIII, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, en la carta encíclica Humanum Genus, escribió, lo voy a leer muy despacio: nadie piense que le es lícito, por causa alguna, dar su nombre a la secta masónica, si tiene la profesión de católico y la salvación de su alma en la estima que debe tenerla. Es el vicario de Cristo, ¿eh? Esto continúa siendo vigente. Y continúa. Ni engaña a nadie una simulada honestidad. Puede en efecto parecer a algunos que nada exigen los masones que sea contrario abiertamente a la santidad de la religión y de las costumbres. Mas como la razón y causa toda de la secta está en el vicio y en la infamia, justo es que no sea lícito unirse con ellos o de cualquier modo ayudarlos. Pero hermanos, aquí tenemos que tener presente que los cristianos no podemos odiar. Tenemos que seguir amados los unos a los otros como yo os he amado. Y el Señor amó hasta la muerte. Desde la misma cruz pide perdón para aquellos que le han crucificado y que se están riendo de él y que están blasfemando y que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Agustín, como tantas frases suyas apolíticas, llega a decir: ama al pecador, pero odia al pecado. Y precisamente es lo que tenemos nosotros que hacer: conocer esas ideologías y odiarlas, y defendernos de ellas. Y con la buena doctrina que tiene la Iglesia Católica, hablar de la verdad, sin tapujos, sin miedos. Con profetas del profeta Isaías, sin ser perros mudos, que no saben ni quieren ladrar ante el lobo. Año 1917. El líder bolchevique Vladimir Ilich Lenin promueve la Revolución Rusa. Hago referencia a esta revolución porque, como demuestran muchos historiadores, los bolcheviques comunistas, que por división propia son ateos y materialistas, los de hoy y los de siempre, estuvieron amparados por las sectas masónicas, y tal revolución desde el principio produjo satánicamente millones de muertos y desgracias sociales y políticas hasta lograr la desaparición de naciones enteras, como la Virgen profetizó en Fátima el 13 de julio de 1917. Cuando lleguéis a casa, coged esa aparición y leerla, que es la más importante. Hasta ahora he relatado las actuaciones de Satanás en estas tres fechas. Me voy a referir ahora a su pronta o no tan pronta desaparición destructora y, por tanto, derrota total, porque dependerá de que los hombres ejercitemos religiosamente esa facultad concedida por el Creador a la persona humana que es la libertad, es decir,
la libertad cuyo correlato es la responsabilidad personal. El libertinaje, denominado por muchos como con la tapadera de democracia, falsa democracia, ha sido, es y será la causante de todos los males. Aunque en esto, como en todo, lo similar, los católicos hemos de seguir la norma agustiniana: odia el pecado, pero ama al pecador. Año 1917. Apariciones de la Virgen María en Fátima, Pontevedra y Tui. Estamos los católicos españoles desconociendo lo mucho y bueno que dijo la Virgen en Fátima, en Pontevedra y en Tui, como culminación y como resumen en Tui de todo el mensaje revelado en Fátima por la Virgen y por el ángel. Una gran responsabilidad que tenemos los españoles de no darnos cuenta de esto, que el mensaje de Fátima no termina en Fátima, termina en España. Precisamente el mensaje comenzó en Portugal. Qué divina ironía, La nación dominada entonces por la masonería, secta que había impuesto en el año 1910 la República después de haber asesinado al rey Carlos y al príncipe heredero del 1908. República que no consiguió dominar los desórdenes públicos y dentro de aquella anarquía, como suele pasar siempre, fomentó una terrible persecución religiosa con la expulsión de obispos y sacerdotes, la supresión de las órdenes religiosas con atentados sacrílegos, principalmente eucarísticos, y pretendiendo atemorizar a un pueblo sencillo, pero muy enraizado en las verdades y prácticas de la Iglesia Católica. Fijémonos que los niños videntes Lucía, Francisco y Jacinta, analfabetos, Jacinta y Francisco ya canonizados, no eran ni siquiera adolescentes, pero sabían rezar el rosario porque lo hacían diariamente en sus familias. Pues bien, si a partir de las tres fechas anteriores, 1517, 1717, 1917, se produjeron sucesivamente terribles males físicos y morales causados por el maligno, valiéndose de personas e instituciones, en esta cuarta fecha, 1917, en medio de una implantación de un laicismo perseguidor, mediante mensajeros celestiales, el ángel y la Virgen, se anuncian los remedios universales a tan grandes males. Olvidados esos remedios por algunos dentro de la sociedad eclesial y eclesiástica, y atacados desde fuera por los enemigos de Dios y de la persona humana. Esas verdades se contienen en las revelaciones privadas del Ángel de la Paz o de Portugal, en el año 1916, que fue como la preparación de la venida de las apariciones de la Virgen. Esas verdades se contienen en las revelaciones privadas del Ángel de la Paz o de Portugal, de la Virgen María y del mismo Jesucristo, para que sean recordadas y mejor practicadas las verdades que son objeto de la revelación pública. O sea que las revelaciones privadas siempre vienen a reafirmar lo que la revelación pública de Jesucristo, que como sabéis se contiene en el credo, en los mandamientos, en los sacramentos, en el Padre Nuestro, las 4 partes del catecismo. Esa es la revelación pública. Entresacado todo pues de la Sagrada Escritura y con la reafirmación del magisterio de la Iglesia y apoyado en la tradición eclesiástica, de los santos padres, perdón. Esas verdades se contienen en las revelaciones privadas del Ángel de la Paz o de Portugal, de la Virgen María y del mismo Jesucristo, para que sean recordadas y mejor practicadas las verdades que son objeto de la revelación pública. Mensaje de Fátima, cuyos contenidos no terminaron en Fátima, sino en las ciudades españolas de Pontevedra y Tui. ¿Cuáles fueron las principales verdades atacadas o suprimidas del mensaje? La existencia de Dios uno y trino
en quien se debe creer y esperar, a quien se debe adorar y amar. El ángel lo hizo postrado en el suelo y los niños Lucía, Francisco y Jacinta le imitaron, repitiendo por 3 veces las oraciones que les enseñó en la primera y tercera apariciones. Igualmente, la existencia de la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, adorado por el ángel, y los niños postrados en el suelo por 3 veces, y recibido por aquellos, en la tercera aparición, Loca de Cabeso. En la revelación de Tui aparecerán más esplendentes y necesarios este misterio y los 2 anteriores. La existencia de las verdades de fe del purgatorio y del cielo en la primera aparición, y en la tercera, la del infierno, visto de un modo imaginario, pero expresivo de la realidad de la condenación eterna de los que han muerto en pecado mortal, sin Dios en su alma, con los demonios. La importancia de la lectura y meditación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que la Virgen enseña en la aparición de Pontevedra y en las 6 de Fátima, insistiendo en el rezo diario del Santo Rosario, entendido como oración que contiene como centro a Jesucristo, a través de su Madre y Madre nuestra. Qué bien lo explicó el Papa San Juan Pablo II en esa exhortación apostólica sobre el Santo Rosario, donde él habla clarísimamente y extensamente de cómo el rosario es una oración cristocéntrica. Y por eso él aconseja que después de enunciar el misterio, nos detengamos un tiempo en considerar ese misterio. La anunciación, la crucifixión, la resurrección, el que sea. Es que hay que emplear el corazón para rezar, para orar. Suprimir la rutina, luchar contra ese modo de decir las cosas sin poner atención, sin poner pues la ternura que uno debe tener, porque debemos poner en práctica lo primero, el primer mandamiento, que estamos olvidando, y es por el cual nos debemos mover siempre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. También en Pontevedra, la Virgen pidió a Lucía que los sacramentos de la Sagrada Comunión o Eucaristía y de la reconciliación, confesión o penitencia se recibiesen con toda dignidad y con cierta periodicidad. Otra verdad que enseña el mensaje de Fátima: la existencia de los ángeles y de los demonios como seres personales y espirituales. Los ángeles al servicio de Dios, los demonios como enemigos de Dios y de la persona humana. La demostración implícita, una enseñanza que deberíamos considerar más, y que es una de las enseñanzas, a mi juicio, más fuertes del Concilio Vaticano II, cuando dice que todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote como mediador entre Dios y los hombres, para pedir por los hombres, sus hermanos. Profeta para decir la verdad de Dios, no la que uno se invente, como muchas veces vemos en la televisión y demás, que se presenta un teólogo o una persona, ya dice lo que le da la gana. Y no, un católico tiene que decir lo que el magisterio de la Iglesia enseña. No es invención lo que tenemos, ni las verdades que tenemos en la Iglesia católica. Y por último, reyes, ser dueños de uno mismo, para servir a los demás. Tenemos en el refranero castellano ese: servir es reinar, reinar es servir. Pues eso es lo que conlleva la realeza, el ser rey, recibido en el sacramento del bautismo. La demostración implícita, pero explicitada sobre todo en las revelaciones de Fátima, de que los niños por el bautismo son sacerdotes, o lo que es lo mismo, mediadores entre Dios y sus hermanos los hombres. Una repetición reiterada de los mensajeros celestiales, tanto del ángel como de la Virgen, está resumida en la oración de la Virgen en la cuarta aparición, en los Baliños, después de haber llegado de la prisión, los 3 niños, a que le estuvo sometidos al alcalde masón de Vilanova de Urén.
Y la Virgen les dice: rezad, rezad, rezad mucho y haced muchos sacrificios por los pecadores, porque son muchas las almas que van al infierno, porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas. Suelo decir que esta tarea la tenemos que poner en práctica. Porque las almas del purgatorio, que hay que rezar por ellas, ya están salvadas. Pero ¿y los pecadores que a la muerte se presentan ante el Señor? Y que Dios, como hizo con el buen ladrón, les ofrece la misericordia. Depende de nosotros el que esa misericordia no sea rechazada, según las palabras de la Virgen, sino que con nuestra oración y sacrificios logremos la conversión de esa persona o de esas personas que al ofrecerle Dios la misericordia digan: la acepto, te amo, te pido perdón. Como aparece en la petición anterior de la Virgen, la existencia, es otra de las verdades, la existencia del alma humana y de la vida eterna, realidades olvidadas por muchos que creen que el ser humano es solo materia, carne mejor o peor distribuida, y que a la muerte nada le sigue. Antes he expuesto la idea de San Juan Pablo II, que no existen casualidades, sino causalidades, porque Dios con su providencia es el que gobierna el mundo. Si el Creador en el paraíso terrenal condenó a los delincuentes por querer ser como Dios, el castigo a la serpiente satánica, la instigadora de la fatídica tentación, fue: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje los demonios y el suyo, los hombres. Ella, referencia a la nueva Eva, que es la Virgen María, te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. En María, la nueva Eva, Dios omnipotente propuso la definitiva solución en la aparición del 13 de julio de 1917. La Virgen dijo a los niños Lucía, Francisco y Jacinta: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Se unen, por lo tanto, pero claro, depende de nosotros, como he dicho antes. Y termino con esta anécdota que me encantó. En la década de los años 1990 estaba San Juan Pablo II, papa lleno de ternura en su vivir totalmente dependiente de la Virgen, despachando asuntos de la Iglesia Católica con un obispo español, hoy beato. Y cuando comenzaron a tratar un acontecimiento mundial y eclesial donde se percibía con toda claridad la influencia de Satanás, el sumo pontífice, lleno de santa fortaleza, exclamó con fuerza, refiriéndose a las promesas del paraíso terrenal y de la tercera aparición en Fátima: pero ella le aplastará la cabeza.